Eh, Monseñor Julio lo invitaría para que nos diera un saludito y la oración inicial para nuestro encuentro. Asuntos varios. Esa sería como la agenda que tenemos prevista. Bueno, Monseñor. Gracias. Esperemos un momento si se conecta Monseñor Héctor Javier. Monseñor Julio. Bueno, voy a hacer una llamadita. Ok, Monseñor Julio está en este momento conectado con una llamada de alguno de los señores obispos. Entonces, Monseñor Julio, ¿nos puede dar el saludo y la oración o está conectado con...? Ok, entonces les damos cordial bienvenida. En esta noche les voy a pedir que hagamos un momento de oración, en especial por Monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien se encuentra delicado de salud. Oremos para que él tenga su pronta recuperación y lo podamos tener en medio de nosotros, en medio de su comunidad, allí en la Arquidiócesis de Villavicencio y en nuestro país como presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Oremos también por todas las personas que pasan dificultades, tanto de salud, por todas las personas que trabajan en los diferentes hospitales, en los diferentes sitios en nuestro país, por todas aquellas personas que sufren por falta de trabajo, por falta de alimento. Hagámoslo con la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión. En esta noche tenemos un invitado muy especial también que nos va a acompañar en esta noche y también en alguna de las otras sesiones. Mario Pineda, bienvenido a Mario. Mario Pineda es politólogo de la Universidad Javeriana con maestría en comunicación política de la Universidad Autónoma de Barcelona y maestría en intervención social de la Universidad de La Rioja. Más de 10 años de experiencia laboral en el sector público y privado, en diferentes cargos de coordinación, investigación, planeación y evaluación de proyectos relacionados con temas de derechos humanos, construcción de paz, acción humanitaria y cooperación internacional. Actualmente, Mario es el enlace político en la iniciativa Barómetro para el seguimiento al Acuerdo de Paz del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Y es especialista del Secretariado Nacional de Pastoral Caritas Social, Caritas Colombia. Damos la bienvenida a Mario, entonces lo escuchamos. Gracias, Mario. Buenas noches, ahí creo que me escuchan bien, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los que nos acompañan hoy. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ahí ya la están. Sí, perfecto. La están viendo. Listo. Vamos a ampliar esto un poquito. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a trabajar hoy. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Señor, que tu palabra sea luz en nuestro camino y que el evangelio que vamos a meditar nos prepare también para el... Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy va a ser el de actitudes frente a la política. Esto en continuación a lo que venía presentando el lunes William Gallo, que nos presentó un poco los conceptos de política desde los griegos, pasando por la teoría de los clásicos, por Roma, y digamos, ahí ya nos dio unos conceptos importantes de política, y luego con Wilmar
Roldán, quien nos enfatizó digamos, en la importancia de como el deber cristiano que tenemos frente a la política, en la defensa de la vida, en el servicio por el bien común, por las comunidades, por buscar ese consenso y ese bien común en todas las comunidades. Hoy vamos a ver un poco el tema de las actitudes frente a la política. En ese orden de ideas quiero empezar por una frase que nos da, vamos por unas palabras que ha dado el Papa Francisco, el Santo Padre Francisco. Nos invitan a reflexionar y dicen: los cristianos no podemos lavarnos las manos, debemos meternos en política, porque la política es una de las formas más altas de la caridad, ya que busca el bien común. Los cristianos deben trabajar en política. La política es sucia, se dice, pero ¿por qué será que los cristianos no se han metido en la política con espíritu evangélico? Y nos invita a eso, a que como cristianos nos metamos en la política con espíritu evangélico, siendo la política la forma más alta de la caridad, ya que busca el mayor bien común para todos nosotros. Entonces quiero arrancar con estas palabras, homilía del Papa Francisco en el 2013, Capilla de Santa Marta. Pero ¿por qué meterse en política o por qué participar en la política? Porque la política incide o incluso determina casi que todos los aspectos de nuestras vidas. La política prácticamente toca todos los aspectos de nuestras vidas, desde la familia como se compone desde la mirada del Estado. La familia entra incluso a determinar desde la óptica estatal visiones de familia, visiones de comunidad. Obviamente se mete en la organización de las comunidades, en los diferentes territorios, en las formas de organización social. En el mercado claramente se mete porque impone las reglas del mercado, las libertades y garantías en el mercado. Entonces, la política también entra a determinar el mercado. El tipo de educación que recibimos, la calidad de educación que recibimos, la política también determina el tipo de educación que recibimos, el tipo de salud que recibimos, obviamente el sistema de salud, las libertades y derechos que tenemos, obviamente el sistema pensional y toda nuestra seguridad social. La política entra a determinar, a incidir en esto. Los impuestos que pagamos obviamente están determinados y trazados por la política. Todos los temas de infraestructura, de movilidad, el medio ambiente, las leyes que regulen el medio ambiente. Entonces la política incide y determina casi que todas las esferas de nuestras vidas, todas las dimensiones de nuestras vidas. Por eso también la importancia que hay en poder tener una actitud clara para poder participar para poder participar en política. Entonces el objetivo de la sesión de hoy es que los participantes puedan visualizar de una manera sencilla y clara cómo las personas cristianas y los no cristianos se sitúan ante la política, cómo le entran o no le entran a la política, cómo participan o no participan de la política, porque vamos a ver que el no participar en política también es una de las actitudes ante la política. Y pues, ¿qué consecuencias tienen estas actitudes para una sociedad en su conjunto, ¿no? Digamos que la suma de las actitudes de cada uno de nosotros ante la política, vamos a ver más adelante, van a determinar el comportamiento político y las acciones políticas. Entonces,
para poder uno, digamos que la agregación de las diferentes actitudes y comportamientos individuales de una sociedad, pues va a marcar el comportamiento político de una nación. Ya vamos a verlo acá. Es el estudio sobre las actitudes políticas posibilitan analizar cómo influyen en el comportamiento político del ciudadano y en consecuencia explicar las razones por las cuales participan o se abstienen de hacerlo, y si participan, identificar qué forma utiliza y cuáles fueron las motivaciones que influyeron en su conducta. Entonces, la actitud es la entrada a la política. La actitud va a determinar el comportamiento político y el comportamiento político a su vez las acciones. Y estos tres en su conjunto es lo que vamos a llamar la acción política. ¿Sí? La suma de estos tres. Pero como podemos ver, la semilla, casi que podemos decir, es la actitud con la que se entra, porque la actitud va a determinar el comportamiento y las acciones. Entonces, la semilla que al final termina, podríamos decir que las acciones son el fruto ya de la política. Entonces, la actitud con la que le entramos, con la que le participamos a la política, va a determinar las acciones. Por eso la actitud dentro de la política es tan determinante, ¿no? Como en muchas otras acciones. La actitud con la que hagamos las cosas también va a determinar nuestras acciones. La actitud en la que participamos dentro de las comunidades, la actitud en la que participamos dentro de nuestras familias, va a determinar nuestro comportamiento y nuestras acciones. Entonces, por eso es importante determinar acá la actitud con la que le entramos. Entonces, el estudio clásico, digamos, busca, ya voy a hacer esa diferenciación, porque el estudio clásico lo que busca es entender cómo se estructuran y organizan las creencias políticas de los ciudadanos, y la forma de organización muestra patrones consistentes y coherentes. Lo que ellos trataban de decir un poco los clásicos es que nuestra actitud política, la actitud de los seres humanos, casi que no varía dentro del tiempo, sino casi que después de una edad, de los 30, 35 años, ya hay unas creencias políticas y unas actitudes políticas muy estructuradas que no van a variar con el tiempo. Esa era un poco como la visión clásica de entender las actitudes políticas. Y se decía que entonces las actitudes políticas están determinadas por una serie de variables, entre las que están estas, que todavía muchas de estas son válidas. Todo el tema sociodemográfico, es decir, de donde nacemos y donde vivimos, todo el tema social, cultural, económico, de donde nacemos y vivimos, van a determinar nuestra actitud ante la política. Obviamente el tema de ideologías, si nacemos en un lugar en donde hay, digamos, como unas ideologías claras y pocas, digamos, también van a determinar nuestra actitud ante la política. Entonces, en regímenes, por ejemplo, como la Unión Soviética, pues claramente como la ideología preponderante determinaba la ideología política y la actitud ante la política, por ejemplo, porque era una sola visión. Entonces, en regímenes autoritarios esto ocurre mucho, ¿no? Pero también ocurre, vemos, por ejemplo, ahorita con las elecciones de Estados Unidos. Hay dos partidos muy, muy claros, el republicano y el demócrata, y cuando estaban analizando las elecciones no se preocupaban por algunos estados, ¿sí? Porque sabían que algunos estados, por ejemplo, como California, siempre votaban demócrata. Entonces casi que se sabía que por allá ese era el resultado obvio. Pero había otros que eran los que llamaban esos los swing states, que son los que todavía no se sabe si van a votar mayoría republicana o mayoría demócrata. Y esos eran realmente los que se estaban peleando y determinando la candidatura
digamos, y el próximo presidente. Entonces, por eso esos estados que todavía no estaba muy definido bien por quién votaban, pues eran los que más, a los que más visitaron los candidatos, fueron más a visitar y más campaña hicieron. Entonces, las ideologías también es una de las digamos, variables importantes para determinar las actitudes frente a la política. Obviamente, la personalidad va a determinar si es una persona digamos, extrovertida o todo lo contrario, no le gusta mucho participar ni exponerse a la vida social y pública, si es una persona tímida o no. Todo ese tipo de cosas también van a determinar su actitud de cómo participa en política o no participa de la política. Las emociones es clave y cada vez las campañas políticas apelan más a las emociones. Apelan más a las emociones porque es un determinante grande, es uno de los principales determinantes a la hora de votar. Entonces, los políticos buscan siempre apelar a las emociones y por eso anteriormente veíamos esos discursos, el discurso de Plaza y 20 Julero, que lo que trataba era de avivar esas emociones para que la gente se fuera con esa emoción y siguiera con esa emoción en el momento del voto. Pero hoy en día, por ejemplo, también se apela a otro tipo de emociones. En uno de los trabajos en grupo, en el trabajo de grupo que vamos a hacer, hay varios videos y hay uno de la entrevista a Juan Carlos Vélez, que fue el gerente de campaña por el no en el plebiscito al acuerdo. Eh, y es una de las campañas más exitosas por el costo de la campaña y los resultados de la campaña, por la cantidad de número de votos que tuvo y por el costo de la campaña. Fueron 1.300 millones para millones de votos que tuvo el plebiscito. No. Y él lo dice muy claro, nuestro objetivo era apelar a las emociones y que la gente se fuera emberracada a votar. Utiliza esas palabras, emberracada a votar. Eso es apelar a las emociones y cada vez más las campañas están buscando apelar a las emociones porque saben que es un determinante para que los ciudadanos en el momento del voto tomen una decisión. Además que gran parte de la mayoría de los ciudadanos que van a votar solo una semana antes o incluso en el momento, en el día de la votación, es que deciden su voto. Entonces, las emociones juegan un papel muy importante en el momento de participar en política. Y los valores, obviamente el sistema de valores es uno de los más grandes determinantes y ya vamos a profundizar un poquito en ese. Sobre la estabilidad, lo que venía diciendo, los autores clásicos dicen que la actitud con la que ya después de un tiempo de participar en política, ya en la vida adulta, las actitudes no cambian, ¿sí? Si una persona siempre fue conservador en sus posturas, a los 30, 35 años sigue siendo conservador en sus posturas, viene de una familia conservadora en sus posturas, no va a variar con el tiempo, no va a variar con el tiempo, casi que es un determinante. Sin embargo, hay otros autores que vienen diciendo que no es así, que cada vez se notan más variaciones en las actitudes políticas de la gente, entonces que ya no es un determinante, ya no es un determinante. eh, em, Algunas de las variables, como veíamos, como el tema demográfico, social demográfico, o el tema del sistema de valores con el que creció, que incluso pueden variar de una elección a otra, y por eso a veces, cada vez son más impredecibles los resultados en la política, cada vez ocurren cosas que las encuestas dicen una cosa y después cuando llega el momento de la votación cambia completamente el resultado esperado, porque cada vez hay más variación frente a la actitud con que el ciudadano llega y le entra y participa
a la política. Importante lo que decía de los valores, no es un solo valor, sino el sistema y el conjunto de valores, que también, como vemos, es una de las variables que determina la actitud ante la política. Y ahí la importancia de la religión en el establecimiento del sistema de valores, que luego van a definir, como vemos, la actitud, el comportamiento y las acciones políticas de cada uno de los ciudadanos. Entonces, la religión como, como formador, como quien puede llegar a establecer e influir en este sistema de valores, desde las familias, desde la comunidad, juega un rol muy importante para determinar la actitud con que los ciudadanos entran a la política, y ahí quiero hacer ese énfasis. Entonces vamos a ver como cuatro grandes actitudes para participar, para entrar a la política. No quiere decir que sean los únicos, pero vamos a trabajar estos cuatro que son los más comunes en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, son los más comunes. El primero es quien entra a la política para favorecer intereses privados. Pueden ser intereses propios que quiere favorecerse él mismo y su núcleo, o que quiere favorecer los intereses de un gremio o de una empresa. Entonces, quien entra a la política solo con ese objetivo, favorecer intereses privados, que muchas veces intenta es disfrazarlo de intereses públicos, hacerlos pasar por intereses públicos, pero realmente está buscando intereses privados. ¿Y qué tipo de actitudes tiene este tipo de personas? Primero, que ve la política como una oportunidad de conseguir grandes beneficios personales o para un gremio, como proyectos, trabajo, obviamente enriquecerse de alguna forma, y solo entra para aprovecharse de ella. Y ahí surge un fenómeno muy claro, que es el clientelismo, ¿no? El clientelismo que afecta tanto a todos nuestros países en Latinoamérica, de estar cambiando, ofreciendo puestos, cambiando los votos de una comunidad por proyectos, o que usted me pone la plata de la campaña y yo luego le voy a sacar el proyecto y se lo voy a adjudicar a usted. Ahí surge mucho este fenómeno de corrupción, también llamado como clientelismo, que nace a partir de estas personas que entran a favorecer intereses privados. Se junta con quien cree que va a obtener algún provecho, menospreciando a quien cree inferior a él. Y ahí surgen esos políticos que parecen una navaja suiza, ¿no? Entonces, que van de un partido al otro y se acercan a un político, y después, cuando ven que ese político está perdiendo fuerza, van donde el otro político, se arriman al árbol que más sombra le dé y donde cree que puede conseguir más ese beneficio propio. Van cambiando de partidos, lo que les digo, van cambiando de grupos políticos, van cambiando de padrinos políticos. Ay, ya. 3, buscan solo provecho personal, no le importa hacer trampa, mentirle al pueblo, hacer fraude. Obviamente es capaz de todo con tal de conseguir el poder, no le importa muchas veces si eso va en contra de la ley, si tiene que alterar y pasarse la ley. Es capaz incluso de pasar por encima de los derechos de los demás con tal de conseguir lo que quiere. Es prepotente y déspota, excepto cuando está en temporada de elecciones, porque en temporada de elecciones sí le contesta el teléfono a todo el mundo, si visita los barrios, si visita las comunidades, promete cosas incluso que no puede cumplir, incluso que desde el cargo en el que está, al que está participando, ni siquiera está en su potestad, en su jurisdicción. Entonces, a veces uno ve unos candidatos que están participando para un cargo dentro del órgano legislativo y están prometiendo cosas que solo se pueden cumplir desde el Ejecutivo.
Eso es, por un lado, o desconocimiento del cargo al que está aspirando, o lo hace con toda la intención, con tal de poder endulzar a sus electores, ¿no? Entonces ahí eso es clave. Puede llegar a ofrecer dinero, trabajo, otras cosas con tal de conseguir los votos a favor de un candidato, o comprar votos, ya sea a favor de un candidato o de él mismo. Critica y levanta falsos testimonios en contra de alguna persona o grupo social, siempre deslegitima a sus competidores y les levanta falsos testimonios, hace críticas destructivas, estigmatiza, genera polarización, desmerita a sus competidores con tal de siempre conseguir sus objetivos. Y puede participar en la vida pública sin importarle en qué partido está afiliado hoy o mañana, con tal de conseguir su supuesto bienestar personal. Y lo que yo les digo, eso hay una fuga de políticos, y anticipo una que se está, y eso es algo grave en nuestro sistema de partidos. Hace 15 años el partido más fuerte era el partido de la U, hace unos 10, 15 años. Hoy en día no es el partido más fuerte y ya empezaron a salirse varios políticos porque saben que el partido de la U no es una opción de poder. Cuando digo no es una opción de poder, no es un partido que realmente pueda llegar a obtener la presidencia, y cada vez está más débil, entonces están saliendo y ya vemos algunos casos de los más representativos que han salido, y poco a poco se va a ir saliendo más gente, ¿no? Por esa misma dinámica. Voy a seguir con el siguiente, el que va muy ligado al anterior. Van a ver que va muy ligado, casi que este también va muy ligado al otro, que es el que se deja manipular conscientemente. El que sabe que lo están manipulando y no le importa, porque está sacando un beneficio de esa manipulación. Entonces, participa en política, pero se deja manipular vendiendo su voto. Ahí también en el trabajo en grupo vamos a ver el caso de Aida Merlano y la forma digamos, tan descarada que se compraron los votos. Y pues muchos, obviamente todos los que participaron de eso sabían que estaban vendiendo su voto. Y esto ocurre mucho en nuestros países en Latinoamérica. Es dejándose acarrear a actos políticos, buscando a otras personas que hagan lo mismo. Incluso muchos van a una reunión política, prometen su voto, venden su voto allá, después van a otra reunión política donde el otro político del otro partido y hacen lo mismo, prometen, y porque buscan es eh, lograr sacar beneficio de las campañas políticas y, digamos, el mayor beneficio en el menor tiempo. Apoya a un candidato porque le regala cosas, y al rato, lo que les decía, y al rato apoya al otro porque le regala más cosas. Entonces van de una campaña al otro viendo a ver cuál es el candidato que más cosas le va a regalar. Eso ocurre mucho con líderes comunitarios a veces que pueden tener un caudal de votos que pueden mostrar, tienen 100, 200 o miles de votos, y van viendo campaña por campaña quién le puede pagar más para ellos movilizar esa comunidad a la que supuestamente representan, ¿no? Se cree todo lo que dicen en televisión y en las redes oficiales y le da igual la situación de su comunidad, realmente no representa una comunidad, cree mucho en los chismes, en las redes sociales, en las noticias falsas que aparecen en redes sociales. Defiende a un político, un partido que le ayuda, aún sabiendo que está haciendo las cosas mal o que no tienen razón. Elige a un partido, a un candidato única y exclusivamente viendo cuál va a ser su beneficio personal, sin darse cuenta qué propone cada uno. No lee los programas de gobierno, no está, digamos, interesado en el programa de gobierno o en la causa que se está defendiendo este partido político o este candidato. Lo que busca es sacar provecho, como vemos. Frecuentemente
frecuentemente se deja guiar por rumores, apariencias y la tradición. Le encanta que le hablen bonito, oír promesas y todo se lo cree para aumentar su ego, aunque lo hayan engañado muchas veces, ya que lo único que le importa es su interés personal. Y participa en las campañas políticas porque ahí le regalan algo, le regalan la camiseta, le regalan la gorra o le regalan o puede, lo que les digo, vender su voto, comprometer incluso votos de la comunidad, o le regalan, digamos, cualquier cosa que él pueda sacar provecho de las campañas. Generalmente muchos de estos saben que el momento de la campaña es como el momento en el que le pueden sacar al candidato, que fue el primero que vimos, el primero casi siempre es el candidato. Entonces durante las campañas tratan de sacarlo el mayor provecho porque saben que de pronto este candidato, una vez quede elegido, no les va a volver a contestar y se pierde. Entonces tratan de sacarle todo lo que pueden, sabe que el candidato lo manipulan, ya sabe cómo funciona. Y casi que entre estas dos actitudes se forman estas carteles políticos y estos clanes políticos y estas empresas políticas que tienen cooptadas gran parte, pues lo digo por Colombia, pero seguramente en Latinoamérica también, en donde tienen cooptadas regiones completas del país, y siempre son del mismo grupo político que quedan electos, y funciona más o menos así. Entre estos dos se genera ese clientelismo y esa corrupción para que siempre queden los mismos. Y esto da paso pues a los grandes fenómenos de corrupción, obviamente. No son los únicos determinantes de la corrupción, pero sí influyen bastante en la corrupción. Y acá quería traerles este mapa. Arriba vemos entonces todo el mapa mundi, y donde está más oscuro, entre más oscuro, hay mayor índice de percepción de corrupción. Entonces vemos que en gran parte de África, digamos casi que todo África, tenemos también gran parte Medio Oriente y Asia, con altos índices de corrupción, también en el sudeste asiático. Y pues obviamente en Latinoamérica tenemos unos índices de corrupción muy altos, muy altos. Vemos que en donde menos índices de corrupción hay es Norteamérica, Europa y Australia, ¿no? Y si lo vemos ya solo para Latinoamérica, pues dentro de los 100 países más corruptos, 43 están en Latinoamérica, que es una cifra bastante desafortunada. El país más corrupto, de acuerdo con esta medición que hace Transparencia Internacional, que es una ONG internacional dedicada al tema anticorrupción, y que hace estas mediciones hace muchos años, dice que en Venezuela es el país en donde más percepción de corrupción hay de Latinoamérica, en el puesto 173, seguido de Haití. Después tenemos un bloque de países de Centroamérica: Nicaragua, Honduras, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, México. Sé que hay muchos de México acá, está en el 130. Después está Bolivia, Salvador, Brasil, Perú, Panamá y Colombia. En Colombia estamos en el puesto 96. Y los que menor percepción de corrupción hay de los latinoamericanos es Chile en el puesto 26 y Uruguay en el puesto 21. Esto para que lo tengamos como parte de nuestro análisis. La tercera, digamos, línea, o el tercer grupo, podemos decir que son los que
promueven el abstencionismo, los que engrosan los números de abstencionismo, que no participan en la política, que no tienen ningún tipo de interés en la política, que tienen total apatía por la política, que no les interesa participar ni quieren participar en nada de política, que cada vez que le hablan de política cambia el tema como si eso no fuera con ellos, viendo que vimos en las primeras diapositivas que la política casi que determina todos los aspectos de nuestra vida o influye demasiado en los aspectos de nuestra vida. Critica a todas las propuestas sociales, protestas y propuestas sociales, sindicales, a quienes participan en política, dicen que no van a poder cambiar las cosas, que así es el establecimiento, que siempre ha sido así, nada va a cambiar. Critican cosas de su comunidad, pero no aportan a la solución, solo a la crítica, no ven una opción de cambio. Para él la política siempre es sucia, todo está podrido y es mejor no acercarse, no intentar cambiar nada, dejar las cosas así. Así es el sistema, las cosas no van a cambiar, nunca va a votar porque dice mi voto para qué, eso no importa, un voto no va a cambiar, nada. Según él, las cosas no van a cambiar y por eso no vale la pena hacer nada, o incluso van a empeorar. Para él todos los partidos son iguales y siente que es una cochinada y por eso no se mete en estas cosas de la política. Y yo quiero acá traje otra gráfica que es donde estos son los países en donde más participación hay en el momento de votar. En Bélgica y Suecia, como vemos, están arriba del 80% de la población, en Bélgica el 88% y en Suecia el 87% de las personas votan, seguido de Corea del Sur, Alemania, Francia, España, Canadá, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. Todos países con altos índices de desarrollo. Estos son los países en donde más se vota, pero vamos a ver algo acá curioso. Estos son los países en donde mayor, al contrario, donde mayor abstención electoral hay. Y vemos que el país en donde mayor abstención electoral hay, donde el voto es voluntario, ¿no? Porque es donde el voto es voluntario, es Chile, seguido de Eslovenia. En Chile el 58% de la población, seguido de Eslovenia, Mali, Serbia, Portugal, Lesoto, Lituania, Colombia. En Colombia el 52% de abstención, Bulgaria y Suiza. Suiza, un país de los más desarrollados, la abstención es muy alta. Eso fue algo que me sorprendió preparando esta sesión. De hecho, lo revisé varias veces y la fuente es una fuente confiable. Es Freedom House, que es una ONG también que se dedica a proteger las libertades y garantizar los derechos políticos en el mundo. Los 10 países en donde también hay mayor abstención electoral, pero que el voto es obligatorio: México, Grecia, Paraguay, República Dominicana, Turquía, Panamá, Brasil, Argentina, Ecuador y Chipre. Claramente, cuando el voto es obligatorio, los porcentajes de abstención bajan. En este caso, México el 36%, pero como vemos cuando es voluntario, Chile el 58%, ¿no? Bueno, el cuarto, digamos, la cuarta personalidad para entrar a la política, o la cuarta actitud, es el que entra a la política buscando justicia social y bien común, mejorar las condiciones y servir a la comunidad. Entonces participa en la política porque realmente le interesa el bien de su comunidad y se da cuenta de que para que cambien muchas cosas que estén mal es necesario meterse en política, porque como vimos, determina e influye en casi que todos los aspectos de nuestra vida. Entonces sabe que tarde o temprano puede hacer mucho bien trabajando con comunidades, pero si quiere realmente hacer un cambio de mayor impacto en su comunidad,
debe entrar a política, debe entrar a la política porque debe cambiar cosas estructurales que desde el trabajo, que sin meterse en política nunca lo podría lograr. Apoya las luchas sociales de otros colectivos y personas que considera que tienen afinidad con lo que él también busca y con el bien común que él busca. Ante la autoridad respetuoso, respeta las leyes, pero sabe denunciar y exigir sus derechos cuando ve que algo está mal, cuando se están violando derechos de las comunidades o cuando ve que hay un abuso de autoridad, denuncia y exige. Quiere transformar su realidad porque desea que sus hijos, su familia, su comunidad vivan en una sociedad más justa, más fraterna, más igualitaria. Le gusta capacitarse, estudia, lee, se informa de lo que sucede para llegar con argumentos, para entender los procesos políticos. Si quiere cambiar un proceso político, pues necesita entenderlo primero, necesita tener los argumentos para poder eh, justificar su proyecto político. Se interesa por lo que propone cada partido y elige al que piensa que hará mayor bien para los más necesitados y toma decisiones para lo que él está buscando. Realmente se afilia a un partido político no por una dinámica clientelista, como veíamos en el primer caso, sino porque está comprometido con la misma causa del partido político o inicia un movimiento político, ¿no? Si no se identifica con ningún partido, busca generar un movimiento político el cual pueda llegar a defender digamos, a impulsar la visión que tiene de ese proyecto político para el bien de la comunidad que representa. No se cree todo lo que dicen, verifica las fuentes de información, verifica el tipo de noticias falsas, no cree todo lo que digan en las redes sociales acerca del político A, B, C, sino que juzga con un criterio propio y estudia realmente la fuente y esa noticia si es falsa o no, ese chisme si es o no es un chisme. Es respetuoso ante los que piensan distinto a él, pero sabe defender sus ideas sin llegar a discriminar a nadie por su raza, sexo o religión. Es capaz de criticar a su propio partido, a su comunidad, si cree que no están haciendo las cosas bien. No cree digamos, si es necesario criticar, así sea el director del partido, el jefe del partido, pues lo critica si considera que se está haciendo una injusticia o si se están desviando del propósito político para el cual fue creado ese grupo político. Es de los que piensa que las cosas pueden cambiar empezando por uno mismo, al contrario de lo que veíamos en nuestra tercera actitud de abstencionismo y desinterés, que no se mete en nada y que las cosas no pueden cambiar. Todo lo contrario, sabe que el cambio empieza por uno, el cambio empieza por participar en política, por tener un proyecto político que represente a la comunidad y que busque el bien común, y antepone los intereses de la comunidad ante el interés personal. Bueno, antes de pasar al trabajo en grupo, yo quisiera ver un poco, a ver si hay preguntas. Ok. Listo, Mario. Sí, hay algunas preguntas, entonces tenemos unos minutos para estas preguntas. Listo, la primera pregunta. Si la política incide en casi todo, la frase que se escucha "soy apolítico" no tiene ningún fundamento. ¿Es de personas que no tienen compromiso con la comunidad? La segunda, ¿la evangelización bien comprometida con la realidad será capaz de transformar nuestra sociedad tan deshonesta en más honesta? Vamos con esas dos preguntas. Bueno, yo siento que
cuando una persona dice que es apolítico, realmente lo que vemos es que ya está tomando lo que decía, una decisión y una actitud ante la política, que es el desinterés, la apatía por la política y no acercarse a la política. Es una actitud, sí, puede haber dos vertientes según como yo lo veo. O una es un desconocimiento realmente de lo que puede llegar a ser si entra a la política, si participa de la política y entiende la política como el servicio a la comunidad. Tal vez muchos de los que no están interesados en la política y no participan en la política es porque también no logran entender la dimensión que hay en la política, y lo que dejan al no participar en la política es dejarle espacio a los que sí entienden la política y manipulen la política para su interés, le dejan espacio a los otros dos, ¿no? Entonces puede haber una que no entiende la real o no entiende la real dimensión de lo que es la política, o dos, puede ser la otra vertiente, que es una actitud un poco egoísta de pensar en que en pensar en ella misma, en que no tiene por qué prestarle un servicio a la comunidad, que por qué le tiene que prestar un servicio a la comunidad. Participar en política no es necesariamente uno ser un candidato político. Uno puede participar en política cada vez que busca el bien común. Lo puede hacer desde una organización social, lo puede hacer desde una organización comunitaria. Es que no tiene que estar afiliado necesariamente a un partido, ¿no? Cada vez que uno busca el servicio a la comunidad es participar en política. Entonces no necesariamente tiene que ser una política partidista, ¿no? Entonces muchas veces los que consideran que es apolítico eh, no están leyendo bien la dimensión de la política, lo que es la política, ¿sí? Porque ahí dices, yo soy apolítico es porque no participa en ningún partido, pero sí puede que tenga una organización y trabaje por la comunidad. Entonces realmente no es apolítico, ¿sí? Porque sí lo está haciendo, pero desde otra esfera, que es una esfera no partidista. Entonces ahí hay que leer muy bien cuando la persona sale a decir que es apolítico. Eso hay que leerlo muy bien antes de, digamos, de salir a eso. Que muchas veces es porque lo ligan solo, como lo digo, al tema partidista. Y la segunda, ¿me la repite? Qué pena, Miguel. No La alcancé a copiar. bueno, la evangelización bien comprometida con la realidad será capaz de transformar nuestra sociedad tan deshonesta en más honesta. Yo creo que sí. En el momento en que uno pierde la esperanza y la fe, lo que hace es abrir más el camino a los deshonestos. Eso sí está clarísimo. A quienes participan de forma deshonesta, a los que buscan el interés privado, a los que buscan enriquecerse con el erario público. Entonces, lo primero es que sí, que tenemos que mantener la fe y la esperanza en que por medio de la evangelización podemos lograr una mejor sociedad. En el momento en que lo hagamos, lo único que estamos haciendo es abrirle más el campo a los otros. No es un camino fácil, claramente no es un camino fácil, porque, porque y más en sociedades como las nuestras, pero yo creo que primero, cada vez que participamos en política y desde una mirada evangelizadora, digamos, y como cristianos y con esa eh, intención de hacer servicio a la comunidad, podemos, primero estamos poniéndole contrapeso a los demás, y en la medida en que les ponemos contrapeso, cada vez vamos ganando terreno. Entonces, hay que entrarle a la política, hay que participar a la política y no dejar el camino a los demás, que no es fácil, pero yo creo que las cosas vienen mejorando. Lo digo, por ejemplo, por Colombia, en los índices de corrupción en Colombia incluso eran mayores antes. No digo que estemos bien, como vimos, no estamos bien, pero eran mayores los índices de corrupción en Colombia. Todavía siguen en muchas regiones del país todas estas prácticas de clientelismo, en la mayoría, y de compra de votos. No es fácil el camino, pero toca seguir, digamos, participando y haciéndole contrapeso a esos
clanes políticos, a esas empresas políticas entre contratistas y políticos, ¿no? Porque si no les dejamos el camino despejado. Ok. La política amazónica se hace en la Maloca, un lugar sagrado, y se refleja exteriormente en equilibrio y biodiversidad. Lo ceremonial se expresa luego en lo cotidiano y comunitario. Nuestro culto cristiano parece tímido para expresarse en la vida y en las relaciones de la vida. ¿Cómo avanzar para que el culto se exprese en la cultura política de fraternidad? Wow. Bueno, no, yo creo que sí se expresa en la vida cotidiana el culto cristiano, lo que yo venía diciendo en el énfasis en que dije, cuando como cristianos establecemos un sistema de valores y defendemos ese sistema de valores, em, vamos generando actitudes y comportamientos en la comunidad, en la sociedad. Yo sí creo que hay que ser un poco más arriesgados y los valores cristianos llevarlos a la arena pública. En eso sí estoy de acuerdo que hace falta mucho pasar nuestros valores cristianos a la arena pública, a transformarlos en propuestas políticas, en programas de gobierno, en buscar eso sí nos ha faltado. Hay un temor de muchos que como que si fuera separado nuestro, digamos, nuestra religión, hay que separarla de política, ¿sí? Muchas veces vemos que eso son como esferas aparte. Yo siento que lo que hay que dar es el paso de sacar un poco la religión, sacar, digamos, lo que digo, los valores cristianos, la misma doctrina social de la iglesia y transformarlo en una propuesta política. Eso nos ha faltado mucho, como que vemos que como si fueran excluyentes la religión y la política, muchas veces se ven excluyentes y no pueden ser compatibles. Y en eso sí nos ha faltado mucho a nosotros de juntar estas dos y hacerlas compatibles. Ya hay propuestas importantes eh, eh, y avances en algunas cosas, pero todavía nos falta mucho porque eh, incluso hay otros grupos religiosos que llevan más avanzada en esto, llevan una avanzada más grande en esto. Eh, pero bueno, ahí yo creo que poco a poco lo vamos logrando. Ok, Mario, preguntan también, ¿qué mecanismo se propone para evitar y controlar la transhumancia electoral? Bueno, hay muchos mecanismos y uno de los más importantes que va a entrar, digamos, Dios quiera pronto, es el tema del voto electrónico. Con eso acabamos de entrada con la transhumancia. Porque en el voto electrónico usted le tiene que poner su huellita. Entonces, pues ya eso no, ya de entrada se cambia, se quita lo de la transhumancia. Eh, también hay otros mecanismos como el registro, ¿no? El registro, entran a ver, por ejemplo, cuando se cambiaron de domicilio. Entonces hay unas formas de ver si hubo una inscripción de votantes masiva en municipios. Entonces ese también es otro de los mecanismos que tiene la registraduría. Hay, por ejemplo, la misión de observación electoral tiene plataformas que se llama, una de las plataformas Pilas con el Voto, en donde usted puede hacer las denuncias de todos los tipos de delito político. Hay misiones de observación electoral de la OEA que visitan todas las elecciones en nuestros países, porque funciona para toda Latinoamérica, en donde también denuncian todos los tipos de delitos políticos. Y digamos, hay varias opciones cuando logran ver que hubo una movilización grandísima de votos en donde en un municipio tiene 50.000 personas, de pronto aparecieron otros 20 votantes al otro, pues entran a verificar esos votos para evitar ese tipo de transhumancia.
Y por eso es que los registros, cuando usted quiere cambiar su puesto de votación, lo tiene que hacer muchos meses antes para que ellos puedan también verificar eso, ¿no? Em, pero digamos, lo principal también va a ser el tema del voto electrónico a solucionar muchos de estos temas. Ok, están pidiendo ampliar también pidiendo ampliar sobre la situación en los países donde el voto es obligatorio. Piden que amplíe un poco más cómo es ese tema. De cómo es la situación en donde los países el voto es obligatorio. Bueno, eso varía según los países. Es obligatorio, todo mayor de 18 años tiene que entrar, tiene que ir a votar, todo, o quien en la edad que esté determinada, es obligatorio ir a votar, si no puede recibir una sanción monetaria. Obviamente hay algunas excepciones por calamidad, digamos, por una enfermedad o por algún tipo de situación, usted no puede ir a votar, entonces usted tiene que demostrar que tiene algún impedimento para ir a votar para que no le apliquen esta sanción, que generalmente es una multa, es una monetaria. Al contrario, no lo ponen como una obligación, pero sí dan unos incentivos. Entonces, en Colombia, si usted tiene el certificado de votación, entonces recibe descuentos en algunos de los trámites que tiene que hacer en el Estado, o por ejemplo en las universidades públicas también puede recibir en algunos casos algún tipo de descuento con el tarjetón de votación, si es funcionario público y está, o si está participando pues para una eh, convocatoria pública para algún cargo en el Estado, y queda empatado con otra persona. Si usted tiene el certificado de votación y la otra persona no, eso lo va a beneficiar. Entonces, en unos países dan incentivos, acá en Colombia, en otros países lo que hacen es todo lo contrario. Eso baja los niveles de abstencionismo, como vemos, pero todavía pues hay un montón de opciones en algunos lados y la gente trata de buscarle como la trampa al voto obligatorio y demostrar que tuvo una calamidad o por algún lado se sale del voto obligatorio. Pero por lo general es una multa lo que hay en algunos de los países que tienen el voto obligatorio. Ok. Una última para que pasemos a nuestro trabajo de equipos, porque son muchísimas preguntas. Después seguramente habrá espacio de poder, yo se las voy a enviar a Mario. De pronto hay espacio de que él pueda también dialogar a través de estas preguntas con Vale. ustedes. ¿Vale, Mario? Listo. Una última es, ¿qué opinión le merece el voto en blanco como mecanismo de protesta en contra de la corrupción política? Totalmente de acuerdo. Soy defensor del voto en blanco. Es mejor, porque mucha gente piensa eso, dice, Eh, pues que no tengo candidato, entonces pues ¿para qué voy a ir a votar? Pero vaya y vote en blanco, porque es que es su derecho al voto y usted está demostrando su insatisfacción con las propuestas de gobierno y los candidatos que hay. Algo que nunca ha pasado en nuestro país, pero que si todos estos o gran parte de los que se abstienen de votar, no participan, entendieran porque no participan, porque no le gusta ninguna de las propuestas de los candidatos, entonces dicen, no, ¿para qué voy a votar? Pero si fueran a votar en blanco y gana el voto en blanco, ustedes saben que tienen que cambiar, tienen que volver a hacer esa elección y tienen que cambiar todos los candidatos, tienen que participar candidatos nuevos, no pueden ser los mismos. Eso sería un éxito. Entonces, si por ejemplo, en un municipio, en una ciudad, eh, ganara el voto en blanco, pues lo que le digo, tienen que volver a hacer nuevas elecciones, se tienen que proponer, eh, 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 candidatizar en nuevas personas y sería un hectores con las propuestas y con los gobernantes. Eh, y yo creo que les pasa mucho, si uno si lográramos un poco hacer conciencia en que es mejor ir a votar en blanco y dejar el precedente de que usted no está de acuerdo,
que quedarse en la casa porque no tiene candidato. Podríamos ir cambiando varias cosas en los países, digamos, podría ir cambiando esa cultura política en nuestros países. Y que se deben cambiar todos los candidatos por personas de 1 millón de personas, de las cuales 700.000 pueden votar, porque el resto son menores de edad, hacen parte de la fuerza pública, entonces solo 700.000 pueden votar. Y de esos 700.000, como la abstención es la mitad, entonces realmente votan 350.000. Entonces esos 350.000 que votan realmente están escogiendo por 1 millón de personas, ¿no? Entonces hay que ver que el abstencionismo está generando muchas complicaciones, porque por eso es que muchas de las ciudades como Bogotá, un alcalde gana con 600, 700.000, 800.000 votos para representar una ciudad de 8 millones, ¿no? Y eso genera que esos gobernantes no tengan esa legitimidad para sus programas de gobierno, y generan unos problemas, digamos, muy grandes de gobernanza y de gobernabilidad en los territorios. Entonces, mi defensor del voto en blanco, que podría cambiar grandes comportamientos que hay en nuestra sociedad. Ok, Mario. Listo, muchas gracias, Mario. Pues hay todavía muchas preguntas, pero pues ya estamos en el tiempo, tenemos la media hora para nuestro trabajo de equipo, entonces si nos quieren nos explicas el trabajo. Bueno, yo dejé 8 videos, hay 8 videos, son videos cortos, hay unos videos más o menos en promedio 4 minutos el video, hay unos de 2 minutos, otros de 6 minutos, y son 8 videos que hay que muestran algunos de los comportamientos de estas actitudes políticas que vimos. Entonces, la idea es primero seleccionar un video, el que ustedes quieran de estos 8 que hay ahí, y responder estas 3 preguntas que hay. No sé, sí, estas 3 preguntas que hay, que es qué actitud o actitudes públicas podemos ver en el video, porque Políticas. muchas veces no es una sola actitud, entonces varias. Identificamos entonces la actitud o las actitudes que vemos en el video o que nos comentan en el video, por qué se pudo haber dado, si el video nos da un contexto o si nosotros sabemos un poco sobre el contexto del video, tratar de entender por qué se dio ese comportamiento. Y lo otro es cómo nosotros como cristianos y cómo desde la doctrina social nos interpela este video, a qué nos invita este video, qué nos invita a hacer este video. Sí, qué nos suscita el video, que cuando lo vemos, cómo nos empuja a actuar, qué idea se nos viene que como cristianos debemos hacer viendo este video. Entonces hay 8 videos, lo que les digo, 2 más o menos por cada una de las actitudes. Los analizamos y respondemos estas 3 preguntas, y después Miguel me corrige, entonces lo enviamos por... Ok, Mario, ya se envió el grupo del WhatsApp. ¿Me pueden confirmar si ya les llegó al grupo? ¿Alguien me puede confirmar si ya lo recibieron? Bueno, aquí me están diciendo sí, señor. Ok, ya recibieron el material, ya lo tienen. Perfecto, gracias, ya está confirmado. Entonces, para dejar las cosas claras, van a escoger un tema, ¿cierto, Mario? Solo escogen uno, ¿sí? Solo escogen. Sí, un solo video, después el que igual, quieran de los 8. Después igual el material ahí está para que ustedes, si quieren volverlos a ver, todos los pueden ver, pero por grupo solamente van a elegir un tema y un video para responder esas 3 preguntas. ¿Listo? Michael, ya estamos entonces listos. ¿Cuántos? De 5 o 6 personas serían los grupos, ¿cierto, Michael? Correcto, sí, señor. Serían 30 grupos de 5 a 6 personas. Ok, volvemos a las 9 de la noche, pero volvemos para decir buena noche, ¿listo? Entonces, la idea es que ustedes puedan, con ese grupo de 5 o 6 personas, trabajar y
dejar pues lo más avanzado que se pueda el trabajo, pues igual sabemos del tiempo, para que después lo puedan colgar en Classroom. Yo les voy a abrir espacio en Classroom que va a quedar abierto todo el fin de semana, inclusive hasta el lunes, ¿vale? Para que ustedes puedan colgar el trabajo. Y a Mario pues le voy a compartir las preguntas para que de pronto él en algún momento nos pueda, a través del Classroom, de pronto darnos respuesta a algunas de ellas o ampliarnos algunas de ellas. ¿Listo? Mario, muchas Bueno, ¿cómo les fue? Muy bien, ¿cierto? A mí me fue muy bien. Yo estuve en un grupo trabajando espectacular, muy bien. Estuve con Cecilia. Muy bien, Cecilia. Mario. Sí, Miguel. Ok, Mario, algo a modo de conclusión para cerrar y la sesión de Eh, esta tarde? no, agradecerles mucho y yo creo que volver a hacer énfasis en que la política está en todas las dimensiones de nuestra vida, así que hay que participar de la política sirviendo a la comunidad, que eso es lo importante desde los valores cristianos, Ok. no perder Muchas ese norte. Ok, muy bien, Mario, muchas gracias. Yo le voy a compartir, como le dije, las preguntas que están ahí. Hay preguntas muy interesantes, lástima el tiempo no nos alcanza, pero se las compartiré. Gracias, Mario, por esta noche. Creo que nos ha dejado también buenos elementos para seguir trabajando y seguir construyendo en este diplomado. Creo que ahorita yo participé precisamente en un grupo y fue una oportunidad muy bonita de poderlos escuchar, de poder el grupo donde estuve estaban trabajando todo el tema del abstencionismo, ¿no? De por qué la gente se abstiene de votar, y especialmente los cristianos, especialmente la gente de la iglesia. Entonces, era muy importante ese trabajo de grupo. Entonces, recuerden que ustedes van a subir a Classroom. Yo les voy a dejar abierto hasta el lunes, ¿sí? Por ejemplo, mi grupo decía, las señoras que estaba con las quienes estaba trabajando, dijeron, vamos a este fin de semana, nos volvemos a reunir, ya tienen sus teléfonos, se van a conectar, lo van a complementar y una de ellas lo va a subir. Listo, va a estar en Classroom, yo les abro el espacio, que es la actitud del cristiano ante la política. Y en ese espacio ustedes van a subir por el grupito de personas. No olviden siempre poner los nombres de las personas y no olviden subirlo en formato PDF para que sea mucho más fácil y no tengamos dificultades. Quienes tengan todavía dudas, yo colgué un video tutorial para que puedan recordar cómo subir los archivos en PDF a Classroom. ¿Listo? Eso sería como lo más importante. Y también para darles tranquilidad un poco con las tareas de la semana del día lunes, ¿sí? Está abierto hasta mañana sábado.
y solamente van a trabajar lo que está en Classroom, ¿sí? Trabajaron ya las 2 lecturas. Precisamente ahorita una señora citó a Hannah Arendt. Qué bueno, estamos aprendiendo, eso me gusta muchísimo. Citó en la discusión que teníamos ahorita, dijo, mira, me leí a Hannah Arendt y entonces quiero aportar desde ahí. Buenísimo. Entonces, la idea es que ustedes ese trabajo lo terminen bien. Mañana tienen tiempo para subirlo. Los que faltan, ya también veo mucha gente subiendo sus trabajos y eso me gusta muchísimo. El profesor ya se dedicará a revisar, a corregirles sus trabajos. También tengan un poco de paciencia porque pues son muchos de ustedes, son un grupo muy grande y en este momento pues ya están empezando a corregir. Seguramente Mario va también a entrar a corregir lo que ustedes van a subir hasta el lunes. Después del lunes ya puede entrar Mario a revisar y a corregirles. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación en esta noche. No sé si Monseñor Julio nos acompaña para que nos diera la bendición. Michael, Monseñor Julio, ¿todavía está? Michael. Estoy enviando ahora mismo la solicitud de activación del micrófono. Perfecto, perfecto. Para que Monseñor nos pueda dar la bendición. Y cerramos la sesión de hoy para estar puntuales. ¿No se pudo, Michael? Debe ser algo directamente con Monseñor. Sí, ok. Ok, si Monseñor no se pudo comunicar, entonces vamos a darle gracias a Dios por esta noche que nos ha regalado, por esta temática. Damos gracias también por la vida de Mario, que nos acompañó en esta tarde, por todos sus aportes, por la vida de cada uno de ustedes. Como les decía, pongamos en manos de Dios la vida de Monseñor Oscar Urbina para que haya una pronta recuperación en él. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchísimas gracias a todos y muy buena noche. Gracias. Nos vemos el lunes, ¿no? El lunes estamos ahí otra vez dándole fuertemente. Muy bien a todos. Gracias.